se está actualmente nominando y evaluando cada uno de esos órganos y tejidos. Y aquí es muy importante prestar especial atención a la historia clínica del donante y a los tratamientos previos que se hayan recibido, con un objetivo primordial: evitar a toda costa la transmisión de una infección o de una enfermedad tumoral en el futuro receptor. Actualmente, la demanda de órganos que se necesitan para trasplantar en todo el mundo no alcanza a suplir el número de personas que están entrando a las listas de espera. Entonces, ese es el principal maximizar la cantidad de órganos que se consiguen, con la responsabilidad de que se aseguren muy buenos resultados en el injerto y en los pacientes. En la última década ha habido un aumento notorio en el número de donantes, pero eso ha sido gracias a que se han empezado a utilizar donantes de criterios expandidos y donantes a corazón parado. Básicamente, entonces, con respecto al donante, vamos a hablar de qué se hace en el donante, quién lo hace y en dónde lo va a hacer. Y con respecto al coordinador o al intensivista, que en otras comunidades como en España, en Francia, básicamente en toda la Unión Europea, los intensivistas llevan muchas de estas tareas que en el país pues las hacemos los coordinadores. Es quién va a ejecutar estas tareas, en qué momento y cómo. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los donantes que más nos van a interesar durante esta conferencia? Los donantes en muerte cerebral y los donantes a corazón parado. Estos son los que vamos a detectar y son los que tenemos que buscar de manera activa. Pero en el contexto de la unidad de cuidado intensivo y del servicio de urgencias, básicamente nos vamos a enfocar con mayor atención en los donantes que están en muerte encefálica. Obviamente pueden haber donantes vivos y esos van a donar un órgano par o un fragmento hepático, y van a estar donantes en parada cardíaca o DCD, como lo reporta actualmente la literatura, pero no son del alcance de esta conferencia. Y existe, después de una reunión de consenso que hubo en la ciudad de Madrid, una ruta crítica en el proceso de donación de órganos y tejidos, y son pasos o fases en las cuales este proceso se puede ver interrumpido, y surgen también unas denominaciones con respecto a la donación para los casos de donantes de muerte encefálica. Entonces hay 4 términos que son los que nos interesan en este caso, que son donante potencial, donante elegible, donante real y donante utilizado. El potencial son aquellos que cumplen con los criterios de muerte encefálica. El elegible es el que no tiene contraindicaciones médicas para la donación y le han hecho el diagnóstico de muerte encefálica siguiendo los estándares del lugar o del país en el que usted esté trabajando. El real es el que se le ha hecho ya el diagnóstico, se ha obtenido el consentimiento y en el que se ha hecho la incisión para poder practicar la ablación de los órganos y tejidos. Y finalmente el donante utilizado es al que le han extraído un órgano o un tejido y ha podido ser implantado. En todo este proceso hay 3 puntos en los cuales se podrían perder y se están perdiendo actualmente los donantes: por problemas en el sistema de salud, porque haya dificultades en hacer la detección de la que les estoy hablando, la identificación. Está establecido que por problemas de detección se pueden perder alrededor del 40% de los donantes, por problemas al momento de diagnosticar la muerte, porque no se haya podido confirmar, porque no haya habido disponibilidad de neurocirujano o de neurólogo clínico para el diagnóstico, porque no se declara con prontitud la muerte circulatoria, por algún problema logístico para que el equipo que hace la cirugía de extracción acuda al lugar de la cirugía, o por falta de receptores adecuados, que también se da a veces con donantes grupo AB, por ejemplo, que no haya receptores para injerto hepático, por fallas en el donante o en el órgano, porque haya alguna contraindicación, porque esté muy inestable hemodinámicamente, porque tenga anormalidades anatómicas o porque tenga un órgano dañado durante la extracción o una perfusión inadecuada de los órganos. Y finalmente, pues porque las familias tengan oposición frente a la donación o que el donante lo haya hecho en vida. Ya en nuestro país, con la nueva ley 1805 de hace 2 años, es el donante el único que puede oponerse a la donación, o porque haya una contraindicación judicial, que ya vamos a ver en nuestro país cuáles son esas contraindicaciones. Entonces, ¿quiénes se convierten en donantes? Básicamente los que tengan lesiones
irreversibles y muy graves en el sistema nervioso central, que tengan trauma extradural, una lesión isquémica, alguna lesión hemorrágica. Los que fallecen por tumores también pueden ser donantes, ciñéndonos pues a unas condiciones que establece la Organización Mundial de la Salud, o los que fallecen intoxicados o por ahorcamiento o suspensión con lesiones anóxicas. En todos los casos, en nuestro contexto, es decir, en el país, se deben reportar esos donantes cuando tienen un puntaje en la escala de coma de Glasgow menor o igual a 5. Los españoles, por ejemplo, trabajan con 7. La pregunta entonces es quiénes se convierten en donantes y qué factores influyen en eso. Entonces, aquí cuentan mucho los recursos hospitalarios que se tengan, en qué tipo de hospital esté trabajando usted. Hay factores demográficos que inciden de manera notoria, la accesibilidad al sistema de salud, factores culturales, por ejemplo, el sintoísmo entre los japoneses apenas vino a reconocer la muerte encefálica hace 2 años, las poblaciones árabes o con ascendencia musulmana tienen mayores dificultades en aceptar la muerte encefálica, pero lo hacen con más facilidad en el caso de la muerte a corazón parado, que se cuente con servicios de neurocirugía y de camas de cuidado intensivo, y esa comunidad que tanta sensibilidad tiene frente a los temas de donación. En la bibliografía que les reporté, hay un artículo del New England que habla de cómo se establece el pool de donantes y cómo lo calcularon los norteamericanos, de un autor de apellido Lushkin, Richard Lushkin. Ellos, por ejemplo, en ese artículo hablan de que le metieron el mayor esfuerzo a los hospitales grandes con más de 200, más de 300 camas, y que esos iban a tener un mayor chance de generar donantes de manera sistemática. También cuentan los criterios de admisión. En algunas ciudades del país, los hospitales que reciben menos pacientes de trauma y de edad joven, pues obviamente van a generar menos donantes que aquellos que reciben población más senil. Y de nuevo, intrahospitalariamente es muy importante cómo está el tema de la sensibilidad frente a la donación. Una observación: si en algún momento no me escuchan o se daña el audio, por favor me lo hacen saber a través del chat, que si miran la parte inferior de la barra del software, dice chat, y ahí me pueden decir se cayó el audio, ¿de acuerdo? O me marcan el celular, que se los estoy anotando en este momento, y me dicen si me quedé sin audio, pues para tratar de resolver el problema, aunque en general esto es por un tema de conexión. Bueno, otro tema importante entonces es, siguiéndonos a esos estándares hospitalarios, a qué tanto recurso tengan y a qué tantas camas dispongan, qué tantas salas de cuidado intensivo. Entonces la gente de la Organización Nacional de Trasplantes de España, que son los que más experiencia tienen en estos tópicos, se embarcaron hace unos años en establecer un sistema de garantía de calidad en el proceso de donación y trasplante. Hicieron un estudio observacional muy grande, con muchos centros y muchas camas. Establecieron en su comunidad pues más o menos cómo es el potencial generador. Ellos establecieron que de acuerdo a las muertes encefálicas sobre el total de camas UCI, en general, sumando ambos tipos de hospitales, con cirugía y sin neurocirugía, alrededor del 14% debía ser la incidencia de muertes encefálicas. Hospitales con servicio de neurocirugía deben generar entre 16.4% o incluso hasta 25% de las muertes encefálicas, dependiendo del número de camas de cuidado intensivo. Y los hospitales sin neurocirugía pues generaban menos donantes en muerte encefálica. Pero vamos a mirar estas cifras de una manera más práctica, porque es lo que nos ayuda a determinar si en nuestro hospital si estamos generando lo que debemos. En general, un hospital estándar debería generar alrededor de 50 donantes por millón de población por año. Por cada millón de habitantes en esa ciudad se deberían generar alrededor de 50 donantes. O 1.5 donantes por cada 100 muertes hospitalarias. O 2.5 donantes por cada 100 camas hospitalarias al año. O 50 donantes por cada 100 camas UCI al año. Uno cuando está visitando algún hospital, y muchas veces nos toca dar asistencias técnicas dentro o fuera del país, finalmente para hacer esto práctico, y llega uno a una UCI de digamos 20 camas, y se hacen la pregunta, bueno, ¿cuánto deberíamos generar? ¿Cuántas muertes encefálicas anualmente? De 0.5
a 1.5 donantes por cada cama de UCI anualmente. En otras palabras, con 20 camas, ese hospital debería generar por lo menos 10 donantes anualmente, 10 muertes encefálicas se deberían diagnosticar. Si suben el estándar, pues entonces deberían ser 30, pero ya toca pues mirarse y evaluarse internamente en cada institución hospitalaria y ver qué tanto están generando. Les hago una pregunta que pues podría ser incluso discutida a través del foro, y es, quién creen ustedes que es el responsable de estas tareas de detección? ¿El médico tratante? ¿La enfermera a cargo del paciente? ¿Es la que debe estar pendiente de si hay o no hay donantes? ¿Designar un médico coordinador de trasplantes como sucede actualmente en Colombia? ¿O el jefe del departamento de cirugía, el jefe de cuidado crítico? ¿O el director médico del hospital? Finalmente, entre nosotros, estas tareas las está haciendo un médico que se llama coordinador operativo de trasplantes. Eh, en otros países lo hace alguien del staff de médicos de cuidado intensivo o enfermeras de la sala de cuidado crítico, y lo hacen a tiempo parcial, es decir, trabajan medio tiempo como intensivistas y el otro medio tiempo como coordinadores. Cuando están como coordinadores pasan ronda, pero no les permiten evaluar los que están con puntajes de Glasgow bajitos o con lesiones severas del sistema nervioso central. Los evalúan los compañeros y una vez se diagnostican la muerte encefálica, pues le pasan el caso al que funge como coordinador y arranca pues con todas las tareas que requiere sacar a feliz término un donante. Pero en todo esto siempre se necesitan unas muy buenas relaciones, un trato muy diplomático, muy respetuoso con esa sala a la que acude el coordinador de trasplantes. Y básicamente pues se trata de que cuando se visitan las UCIs es explicar el propósito de la visita, si surge alguna inquietud, pues resolverla. Obviamente pues yo esto cuando hacíamos estas visitas o cuando tengo que dictar una charla a los intensivistas, con toda la humildad del caso les digo, yo no les voy a dar a ustedes una conferencia magistral de inotropía, ventilación mecánica, ni mucho menos, no es esa la idea, sino básicamente pues generar recordación y que se sensibilice el personal de salud de las salas con respecto a la gente que está en lista esperando un órgano o un tejido. En Colombia uno se hace la pregunta de qué tanto estamos donando y qué tanto trasplantamos, y en ese año estábamos en 8.4 donantes por millón de habitantes por año. Ese dato surge de dividir los donantes que generó el país durante ese año en los 40 y pico millones que teníamos. Estábamos tan bajitos que incluso pues se generaron editoriales en el periódico El Tiempo que hablaba de que estábamos pues muy por debajo de las medias de incluso países del vecindario como Argentina y Uruguay. Si uno mira el contexto europeo, eh, los donantes reales que se generan por millón de habitantes, el país que tiene pues el top, el estándar más alto es España, que tiene 40.2 donantes por millón de habitantes, y los que han adoptado su modelo de búsqueda, de detección de donantes, pues han sido los que han logrado pasar de los 2 dígitos y ser más exitosos. Los portugueses, franceses, italianos, los croatas y los eslovenos son un ejemplo pues claro de las maravillas que han logrado con este modelo. Y comunidades supremamente desarrolladas y que lo hacen pues a su estilo, no alcanzan a suplir lo que están necesitando de órganos para trasplantar, como es el caso de los alemanes. Los ingleses tienen un sistema pues diferente, más parecido al americano. Ellos, más por cuestión de costos, no ponen a médicos a trabajar en el tema de coordinación, sino que lo hacen con enfermería o con técnicos, y bueno, van cositas ahí pues que están por encima de países latinoamericanos, pero muy por debajo del estándar europeo. Si vamos, si seguimos en el contexto de los anglosajones, Canadá, que es un país con 36 millones de habitantes, tiene una tasa de 19 donantes por millón de población. Estados Unidos, con más de 300 millones, 28 por millón de población. Y Australia, con 24 millones, 18.1 donantes por millón de población. Obviamente son sistemas sanitarios muy diferentes, disponibilidad de recursos financieros muy distintas. Entonces, igual cada cual pues se va ajustando su sistema sanitario a su marco legal. En Latinoamérica, como se los decía, pues nosotros estamos en 8.4 donantes por millón de población, y los que logran cifras de nuevo que pasan de los 2 dígitos son Argentina, Uruguay,
Brasil. Los demás están muy por debajo. Venezuela 1.7, Ecuador 3.9, Perú 2.6. Los chilenos con el desarrollo que han logrado desde el punto de vista sociodemográfico y miren apenas en 6.7. Y pues si se mira más arribita en Centroamérica, pues las cifras dan pena y son más bien deficientes. Esto es para compartirles lo que se movió en cuanto a detección en el año 2016 en el país, que son cifras que están disponibles en la página web del Instituto Nacional de Salud. Tuvieron 2.815 posibles donantes, de esos salieron del protocolo 1.875, pues por las razones que están expuestas en la diapositiva, porque mejoró, porque quedó en estado vegetativo, por contraindicación médico-legal, y eso es como un embudo, y va disminuyendo, 2.815 posibles, quedan en 937 potenciales donantes a los que le hicieron diagnóstico, pero hubo alguna salida del protocolo, que fueron aceptados por la familia y porque siguieran siendo elegibles desde el punto de vista médico. A eso le restaron 286 y quedan en 715 donantes que finalmente donaron de manera efectiva, quedan en 429, salen del protocolo porque hubo una serología positiva o porque había algún paraclínico positivo, porque no había receptores, etcétera, 48, y finalmente tuvieron 381 donantes reales en el contexto nacional. Si uno divide esos 429 entre 50 millones de habitantes, nos da una tasa de donantes por millón de población de 8.8. Entonces miren pues que nos ha costado avanzar a pesar pues de la reforma a la ley que tuvimos hace 2 años. ¿Dónde están esos posibles donantes? De nuevo, en servicios de urgencias, servicios de cuidado intensivo, ocasionalmente en recuperación de cirugía se encuentra algún tipo de donante de estos, o en servicios de neurología de clínica o neurocirugía, pero la gran mayoría en la unidad de cuidado intensivo. La pregunta entonces es cuándo proceder con este proceso de búsqueda, cuando se sospecha la muerte, después del diagnóstico, cuando se decida qué posible donante es válido, o después del diagnóstico cuando la UCI lo considere un posible donante, pero antes de hablar con la familia, o después de hablar con la familia. Nosotros consideramos, por la experiencia, por estándares internacionales y por las políticas del Instituto Nacional de Salud, que desde que están con un puntaje de Glasgow inferior o igual a 5, ya se debe dar la alerta a la red de donación de su contexto regional, es decir, en el distrito capital o en el departamento de Bolívar está sentada la coordinación regional número 4 de trasplantes, o los que trabajan en Medellín, en el Centro Global de Urgencias y Emergencias de la Secretaría Seccional de Salud. En cada regional está establecido a quién se da el aviso de ese posible donante, y a su vez la información ya desciende a los coordinadores que estén de turno y arrancan pues con la visita o haciendo presencia en esa unidad. Entonces, si está con un puntaje por debajo de 5, es un posible donante. Cuando se hace el diagnóstico de muerte encefálica ya pasa a ser donante potencial. Y a partir de este momento arranca la evaluación clínica en propiedad y las tareas de mantenimiento. Esto es tema de una de las conferencias que van a ver durante el curso. Finalmente, la entrevista familiar se da en alguno de estos momentos, desde que es un donante elegible o cuando ya pues vas para cirugía, ya es muy tarde, hay que hacer la entrevista básicamente una vez y se hace el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Dónde se hace esa detección? ¿Quién la hace? ¿Y cómo la hace? Entonces, servicios de UCI, servicios de urgencias, y está a cargo del coordinador operativo de trasplantes o de los avisos que dan los neurocirujanos o las jefes de enfermería de esos servicios. Y hay básicamente dos formas de llevarlo a cabo. Una forma pasiva, y es esperando que se dé la muerte, que se hagan los diagnósticos de muerte encefálica o las paradas cardíacas para reportar los donantes de córneas y de tejido óseo, de piel, de válvulas cardíacas, o tener un grupo de profesionales pasando y generando recordación y detectando todos aquellos pacientes con una lesión irreversible del sistema nervioso central y que muy posiblemente van a llegar a la muerte encefálica. El que tenga un Glasgow de menos de 5 y pérdida de más de 2 relevos de tallo, muy posiblemente va a evolucionar a muerte cerebral. Entonces, esa es la explicación técnica de por qué estar pues con esa frecuencia y de esa manera consuetudinaria visitando las unidades.
Obviamente hay que estar conectados, hay que disponer de sistemas de telefonía pues móvil, algún día se llegará a estos equipos tan grandes y tan encartadores, pero la idea pues es estar muy conectados con las unidades de cuidado intensivo y con la coordinación regional de su área de influencia. Una vez se detecta entonces el donante y ya le han hecho el diagnóstico de muerte o previo a la realización del diagnóstico de muerte encefálica, viene la parte de evaluar al donante y evaluar cada órgano. Las referencias que les recomiendo para estos tópicos en particular, este libro está en los artículos esenciales que van a encontrar en este módulo, publicado por la Unión Europea a través del Consejo de Europa. De este sí no tenemos copia electrónica porque este es de papel, pero son textos pues, que han servido de guía para estos tópicos. Entonces, una vez y se detecte el donante potencial, la siguiente tarea entonces es evaluar al donante. Y esto incluye establecer qué tan adecuado es el donante como tal. Es importante asegurar que cualquier órgano tejido recuperado de ese donante sea aceptable desde el punto de vista de calidad y que esto no va a implicar tomar riesgos inaceptables para el receptor. Los criterios de evaluación deben ser acordes con estándares médicos aceptados y la evaluación del donante entonces debe incluir una entrevista con la familia o personas relevantes que tengan información. No necesariamente la familia conoce datos íntimos del donante potencial, muchas veces terminan siendo amigos. Una vez tuvimos un caso de un donante de 24 años que había fallecido en un accidente de tránsito, le había hecho muerte encefálica, casado, y toda la familia, todo el grupo familiar de acuerdo con la donación, pero un amigo del muchacho se me acerca y me dice, oiga, doctor, y me perdona las palabras que voy a utilizar, entre comillas, doctor, ¿y usted va a coger al parcero como donante? Yo, pues sí, la familia ya donó y es muy buen donante. Dice, uy, es que el parcero, imagínese que tiene una novia que es prosti. Y yo, ¿cómo así? Sí, vea, trabaja en tal y tal prostíbulo, y con ella fue que se accidentó anoche en la moto. Y uno de los criterios para contraindicar donantes es pues, que ejerzan la prostitución. Entonces, miren que no necesariamente el familiar más cercano es quien le da a usted la información más confiable, pero igual hay que cumplir con esa tarea de hablar con la familia. Hay que hacer una lectura detallada de la historia clínica, hay que obtener pues, las muestras de sangre para hacer todo el perfil serológico del donante potencial, hay que hacer un examen físico completo y si se dispone de autopsia, de datos de autopsia al final, maravilloso. En algunas comunidades ustedes suministran la información que obtuvieron en la autopsia. Y finalmente, hay que indagar por conductas de riesgo y historia personal, social y sexual. En este campo, pues obviamente hay que preguntar si tiene sexo con otros hombres, si es un hombre que tenga sexo con otros hombres, si usan sustancias de abuso. Miren que, por ejemplo, en esta diapo se habla de que, y no, el comentario no es sexista, que hay una alta incidencia de sexo no protegido cuando una persona está bajo los efectos de una embriaguez aguda. En fin, hay que igual ser muy empáticos con la familia y estar entrenado y atreverse a preguntar todas esas cosas del estilo de vida y la historia personal, social y sexual. Pero los puntos claves para identificar los factores de riesgo en términos generales son estos. Es la presencia de tatuajes o piercing, sobre todo si fueron hechos en el último año o en los últimos 6 meses. Una mirada, así, estudios radiológicos o alcoholes resistentes previos, tratando de detectar algún tipo de infección pulmonar. Si tiene cicatrices o cirugías previas por infección o por cáncer, historia de vacunación. Y en cuanto al estilo de vida, pues hay historia de viajes, de migración, de qué trabaja, qué pasatiempos tiene. Por ejemplo, en cuanto a la historia de viajes, aunque nos quedaríamos sin donantes si eso se diera, la FDA y el CDC de Atlanta contemplan rechazar donantes que hayan vivido periodos prolongados en países como Polonia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Holanda, y la lista es como de 20 por el riesgo de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces miren que es pues muy complicado esto, o personas que hayan estado en zona malárica, pues si usted detecta a alguien que haya estado en zona malárica, igual toca hacerle pues una gota gruesa después al futuro donante. Donantes que hayan padecido o que tengan historia clínica de encefalitis, demencias y algunas enfermedades psiquiátricas, igual toca indagar más y proceder a contraindicarlos. Y este es el listado del que yo les hablaba, que son contraindicaciones médico-legales y que son publicadas por el Instituto Nacional de Salud junto con Medicina Legal y el Ministerio de Justicia, cuando sean donantes con sospecha de maltrato infantil.
donantes que fallecieron en persecución de la policía, o que estaban en cuidado o en custodia, que en otras palabras que estaba preso, o que estaba en prisión domiciliaria, con sospecha de violación de derechos humanos, víctimas del conflicto armado, o sea, un soldado, o sea, algún guerrillero activo, víctimas de terrorismo, muerte asociada a delito sexual, o por acción de alguna fuerza, o si forma parte de un cuerpo de seguridad del Estado en servicio activo, son motivo de contraindicación absoluta y no los debemos tomar como donantes. Ya con respecto a la evaluación clínica, hay dos formas de abarcar este tema. Uno, usted evalúa al donante como un todo para proceder a decidir si es aceptable como donante o no, o lo desglosa como un rompecabezas y empieza a evaluar cada órgano, cada tejido, cada sistema, le presenta la información al respectivo grupo de trasplantes y ya van tomando decisiones. Esta parte es básicamente responsabilidad del médico coordinador operativo de trasplantes, es primordial, es imprescindible pues contar con la información que le va suministrando la unidad o la sala 1, el intensivista, la enfermera o el urgentólogo, y en esta fase es responsabilidad del coordinador de trasplantes y del cirujano o del nefrólogo o del hepatólogo o del clínico que está a cargo de cada grupo. ¿Qué pasa con eso? Si es muy liberal, va a aceptar muchos donantes y posiblemente va a correr el riesgo con los receptores tratando de salvarles la vida. O si es muy conservador, pues de pronto va a rechazar más donantes de la cuenta con el problema de que pues está falleciendo gente en la lista de espera. O sea que esto hay que ser muy racional y balancear los riesgos y la información clínica que usted va obteniendo a medida que va ejecutando la tarea. Con respecto entonces a la evaluación general, varias ideas para llevar a casa. Uno es la causa de la muerte. Lo primero es establecer la causa de la muerte. En España y en Francia tienen, por ejemplo, establecido que al momento del diagnóstico de muerte encefálica tienen que contar con una evidencia por neuroimagen de que la lesión es estructural y que es irreversible. Se contraindican de manera absoluta entre nosotros y en cualquier país del mundo donantes que fallezcan por encefalitis viral, por tumores primarios del sistema nervioso central, por infecciones por gérmenes multiresistentes o cuando sencillamente se desconoce la causa de muerte, es una razón para contraindicar ese donante. Hemos vivido casos en los que nos dicen, no, pues es que le vamos a hacer autopsia, pero a pesar de la necropsia, usted puede quedarse en el 10% de los casos sin diagnóstico etiológico de esa defunción. Entonces, en general, causa de muerte desconocida también es sinónimo de contraindicación absoluta del donante. Con respecto a las causas de muerte en otras comunidades, en la gran mayoría de los casos, cuando empezaron con estos temas de coordinación de trasplantes, se debían a trauma de cráneo. Muy poquitos por lesión infligida por terceros. Aquí TC no tráfico corresponde a arma de fuego. Y miren que la gran mayoría era el accidente de tránsito. En la medida en que fueron implementando medidas de tránsito, cámaras de fotodetección, uso obligatorio del casco, pues fue disminuyendo el TEC, el trauma craneoencefálico como causa de muerte, aumentó la enfermedad cerebrovascular, pero sin embargo no se les disminuyó en esta comunidad en España el número de donantes que obtenían anualmente. Muy parecido en un país como Francia, la gran mayoría por trauma en un comienzo y luego pues fue disminuyendo el trauma y se quedan con enfermedad cerebrovascular. En Colombia, yo llevo trabajando como coordinador de trasplantes hace más o menos 15 años y siempre ha sido constante esta imagen. Casi la mitad corresponden a trauma de cráneo y de esta proporción, la mitad por accidente de tránsito y la otra mitad por lesión infligida por terceros, es decir, herida por proyectil de arma de fuego, herida por arma cortocontundente, herida por objeto contundente, y es pues invariable. Hay una proporción muy pequeña ya para las hipoxias, los tumores, y otra parte pues importante de la figura corresponde a la enfermedad cerebrovascular. Con respecto a la edad, es un concepto que ha evolucionado. Donantes con mayores criterios para entrar en el grupo de edad, pues ya los consideran de criterios expandidos. Y el truco aquí es que se ha individualizar la evaluación de cada donante, prestando especial atención a factores de riesgo cardiovasculares y enfermedades crónicas.
existen pues países, existen casos en los que, por ejemplo, donantes que después de una cuidadosa evaluación de los corazones de esos donantes de más de 60 años de edad, pues los han implantado con éxito. Hígados que vienen de donantes de más de 75 años los han implantado, y uno cuando anualmente pues le toca compartir el proceso con colegas en Europa o en Estados Unidos. En este momento en la península escandinava le sacan los riñones a un donante de 75 años, o los alemanes a uno de más de 70. Eso es casi que impensable en el contexto nacional. Aquí es muy raro que tomen donantes añosos, pero en general, aunque la edad avanzada pues la consideran un factor de riesgo, cuando se combina con otros antecedentes patológicos, los donantes de más edad no son, desde el punto de vista técnico en la actualidad, una contraindicación per se. En los casos pediátricos no hay límite para el corazón o para la recuperación del bloque renal. Los cirujanos hepáticos son reacios a trasplantar hígados de niños menores de 6 meses de edad por el pequeño tamaño de los pedículos vasculares al momento de la anastomosis y por la inmadurez de los órganos. Esta es para mostrarles la pirámide poblacional de los donantes en Colombia. Miren que la gran mayoría están en la etapa productiva de la vida, entre los 19 y los 34 años, es la gran proporción de los donantes masculinos nuestros. Con respecto a los donantes femeninos, pues sí se sube un poquito el promedio de edad. Y de manera pues similar sucede en el contexto español. Arrancaron con una media de 34 años para los donantes por años 90, en el 92, y actualmente pues están por encima de los 59, 60 años. Más con respecto a la evaluación general, enfermedades previas que son contraindicación relativa para un donante es que tenga diagnóstico de diabetes, hipertensión, alcoholismo, obesidad, y aquí la pregunta siempre será, ¿cómo ha sido el control de esta entidad? Estas enfermedades pueden alterar la función de los órganos post-trasplante. Hay de nuevo que cuantificar cuánto tiempo duró, qué tanta adherencia hubo al tratamiento y de nuevo la historia personal, social y sexual. Con esta diapositiva lo que les quiero mostrar es que está pues establecido que no es mucha la diferencia en las supervivencias actuales de los injertos de los donantes hipertensos con respecto a los no hipertensos. Y la conclusión del trabajo es que la hipertensión arterial de mucha duración y los valores bajos de depuración de creatinina son factores de riesgo para la disminución de la supervivencia actual en los donantes, pero es apenas un 8%. Entonces usted como clínico, con una lista de espera de 200, 300 pacientes, finalmente termina tomando estos donantes que están mayorcitos, que son hipertensos, porque finalmente pues el interés primordial es sacar rápido a esta gente de la lista de espera, sea de la diálisis o del riesgo de morirse, si es un futuro receptor de corazón o de hígado. Igual sucede con el caso de la nefropatía diabética. Este es un artículo seminal pues, que tiene muchos años, pero pues, fue de los primeros que mostró que se daba una regresión en la nefropatía diabética cuando usted lo sacaba del medio diabético del donante y lo trasplantaba en un receptor no diabético. Otras enfermedades previas que son contraindicación absoluta, pues si tienen entidades como una panarteritis nodosa o en general enfermedades que generen daños en los órganos, enfermedades neurológicas como el Creutzfeldt-Jakob, la esclerosis múltiple, la lateral amiotrófica, son contraindicaciones, pero básicamente porque se desconoce si existiera algún mecanismo de transmisión desde el donante hacia el receptor. Con respecto a los donantes que tengan historia de cáncer, esto es controversial. Siempre surge la pregunta del tiempo libre de enfermedad. No hay evidencia para determinar que un periodo X libre de enfermedad sea suficiente para decir que un donante es adecuado o no. Se requiere evaluación individual y generalmente uno toma información de tipo de histología, localización del tumor, características, y termina uno buscando siempre al oncólogo y preguntándole cómo estaba ese paciente. No son útiles los marcadores tumorales a la hora de evaluar un donante potencial, ni siquiera el antígeno específico de próstata por la baja sensibilidad y especificidad de la prueba para volverlo pues un examen de tamizaje en un donante, y se requiere mejor hacer una evaluación completa y juiciosa desde el punto de vista macroscópico a la hora de la recuperación de los órganos, a la hora de tener abiertas pues la cavidad abdominal y torácica al momento del rescate.
¿Cuáles son contraindicación absoluta para órganos? Carcinoma, melanoma, sea pulmonar, sea de mama y sarcomas. Pero miren la paradoja. Si usted le pregunta a un grupo, a un banco de córneas, ellos no tienen ningún inconveniente en rescatar un donante que fallezca por un SEA de mama al momento de obtener las córneas. El SEA el carcinoma vasocelular sí puede ser donante de órganos. ¿Qué más se puede aceptar con respecto al cáncer? Si apareciera, aunque no es frecuente, pues esto es más a manera informativa y es pues en aras pues, de la academia. Las recomendaciones realizadas con respecto a los casos de donantes que tengan carcinoma renal, de acuerdo pues con los registros internacionales, es que si se lo encuentra en el momento de la extracción, pues el riesgo de transmisión está relacionado con el tamaño. Entonces lo que buscan es que si se encuentra el tumor que tenga menos de 4 centímetros el área tumoral. El de próstata, siendo que estos donantes los donantes en todo el mundo son cada vez mayores, pues la posibilidad de haber trasplantado órganos de donantes con cáncer de próstata es alta. Hay que tener en cuenta que cerca de la mitad de hombres con edad de más de 70 años puede presentar una neoplasia intraepitelial maligna y existen casos aislados descritos de que se dé esta situación. Pero de todas maneras no hay consenso sobre la actuación con respecto al cáncer de próstata en la literatura. Se podría aceptar también un donante con cáncer de próstata con un estadio que tenga pues un estadio Gleason 0 o 2, independiente del momento del diagnóstico. Mm, y existe suficiente evidencia para descartar donantes diagnosticados de coriocarcinoma, melanoma, cáncer de pulmón y cánceres metastásicos. En la bibliografía, en el libro de color rojo que les mostré, hay varios capítulos pues, que se extienden de manera muy interesante y tocan pues tumor por tumor y dan la recomendación actualmente en la Unión Europea. Por ejemplo, este caso es un caso que se da con frecuencia. Un sujeto masculino, 39 años, en unidad de cuidado intensivo por hemorragia intracerebral secundaria de sangrado de masa tumoral. Hace 6 meses le diagnosticaron por biopsia un astocitoma grado 3. Hizo muerte encefálica. ¿Se acepta como donante? ¿Sí o no? Interesante pues que eran sus opiniones con respecto a los cánceres del sistema nervioso central. El mundo ideal es que le llegue con histología, pero la vida real es que muchos hacen la muerte encefálica y ni siquiera se cuenta con histología, o sea que ya hay ideas grandes. Si no hay histología a la hora del diagnóstico, es bobada meterse en ese caso. La recomendación sería hacer una autopsia cerebral y hacer pues todo el estudio histológico, pero eso lo hacen países pues con una fuente de recursos más amplia y que tengan esto protocolizado. Entre nosotros no se da el tema de hacer autopsias cerebrales en los donantes. Eh, con respecto al cáncer del sistema nervioso central, pues del 3 y 4% de los tumores primarios del sistema nervioso central son la etiología de las muertes encefálicas. Las metástasis se presentan entre el 0.4 y 2.3%, o sea, no es muy frecuente. De todas maneras, tienen más riesgo de desarrollar metástasis los donantes que hayan sido sometidos a una craniectomía, a una derivación ventriculoperitoneal o que hayan recibido tratamientos previos como radioterapia o quimioterapia. Finalmente, el mensaje para llevar a casa es que este listado es solamente parte del listado que es publicado por la Organización Mundial de la Salud o por la Organización de Trasplantes de España y que hay infinidad de registros de tumores del doctor Israel Penn y de pues, cualquier cantidad de autores que han publicado esto, tienen establecido estos que son los de más alto riesgo de metástasis. Entonces simplemente cuando se presenta un caso de estos, pues usted consulta de la lista y ahí decide si lo toma o no lo toma como donante, glioblastoma, carcinoma de plexos coroides, astocitomas anaplásicos, noduloblastoma, meningiomas, etcétera, etcétera. En concreto, hay artículos que reportan, hay uno por ejemplo muy interesante, que ellos dicen que en una serie de 116 casos de tumores publicados encontraron que el tipo de tumor que más metástasis producía era el glioblastoma en el 41% de los casos. Ya luego seguía el meduloblastoma, el ependimoma, el astrocytoma con el 10 y en último lugar pues el oligodendroglioma.
De todas maneras, esto es un tema que permite consultarlo, no es para enloquecerse, pero que cuando se presenta, pues sí hay que ser muy claros a la hora de tomar las decisiones. Con respecto a los donantes con infecciones, pues, se contraindican de manera absoluta los que tengan infección por virus de inmunodeficiencia humana, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, enfermedades por priones, hidatidosis diseminada, tuberculosis activa o parcialmente tratada, infección pues o positividad para HTLV, por plasmodium, por rabia. Los donantes que tengan citomegalovirus, Epstein-Barr, toxoplasma, enfermedad de Chagas se pueden perfectamente tomar. Obviamente pues ya usted entra y descarta el órgano o el sistema que esté en particular afectado pues por cada una de esas entidades. En este caso para el Chagas pues usted descarta el corazón. Y este listado es para compartirles infecciones raras que no tienen prueba diagnóstica, pero que se ha reportado que han producido defunciones en los receptores. Entonces, por ejemplo, que nos pueda afectar a nosotros. Donantes que tengan fiebre por dengue hemorrágico, diagnóstico de dengue hemorrágico, perdón, no se deben tomar como donantes, le va muy mal a los receptores. La infección prácticamente la viven y tiene unas mortalidades altas en el posoperatorio. Hay casos reportados de funciones por coriomeningitis linfocítica, que se presentan en personas que estuvieron en contacto con hámsters. Hubo reportes de donantes que fallecieron por rabia y sospechaban la rabia, con sospecha clínica de rabia. Y a pesar de eso se metieron con el donante, hicieron la extracción y contagiaron a los receptores. Entonces toca ser muy juiciosos con estas entidades que cuando se sospeche, cuando tenga sospecha clínica, pues proceder a contraindicarlo. Más con respecto a los donantes con infecciones, un gran número de donantes con lesiones en el sistema nervioso central eh, van a cursar con fiebre o leucocitosis como manifestación del TEC. La transmisión de estas infecciones por el trasplante está ampliamente documentada y es muy usual que los pacientes en la UCI tengan infecciones y estén con antibióticos, entonces ya le toca al coordinador empezar a sopesar y a balancear si los toma o no los toma. Eh, Pacientes con infección no controlada, generalizada por un germen multiresistente de origen micótico o por protozoos, se contraindica de manera absoluta. Pacientes con infección generalizada y hemocultivo positivo, pero no multiresistente o que tengan antibióticos apropiados en el donante al menos 1 o 2 días antes, que estén hemodinámicamente estables y que exista la posibilidad de continuar los antibióticos después en el receptor al menos durante 10 días, pueden ser aceptados como donantes potenciales. Los donantes que tengan infecciones localizadas como neumonía, infección urinaria, meningitis, son aceptables como donantes y no contraindican la donación y se pueden pues aceptar de manera individual. Con respecto al uso de sustancias tóxicas, pues se contraindica, por ejemplo, para el injerto hepático el uso crónico de paracetamol y acetaminofén. Para el caso del injerto renal, pues personas que tengan uso prolongado de ibuprofeno o litio sería una contraindicación relativa para el injerto renal. Los que fallezcan por intoxicaciones por fosforados orgánicos, rodenticidas, metanol, cianuro, salicilatos, sustancias de uso, son contraindicación relativa. De hecho, en el país se han rescatado donantes intoxicados por estas sustancias y la función de los órganos se ha reproducido posteriormente sin ningún problema en el receptor. Es importante indagar la situación clínica actual del donante, entonces el estado hemodinámico, qué inotropía tiene, qué dosis de catecolaminas, de dopamina, de norepinefrina, si hizo paro cardíaco, si tuvo periodo de hipotensión, si le metieron mucho volumen en la reanimación o si es un posoperatorio y recibió grandes cantidades de hemoderivados, cómo está la parte respiratoria, los estados de hipoxemia y acidosis y el estado metabólico evaluando la natremia y la glicemia. Con respecto al tratamiento actual en la UCI, pues qué volumen le infundieron, si hubo corrección de la diabetes insípida en caso de que se le haga el diagnóstico y si hay sospecha o evidencia de infección, pues qué antibióticos viene recibiendo. Si el donante por alguna razón hizo paro cardíaco, se reanima como esté establecido con los protocolos a la fecha
va a enfrentar un ascenso en las aminotransferasas, en la creatinina, pero igual puede proceder con el rescate. Es decir, un paro cardíaco en un donante no es una contraindicación. Esto no es una clase de semiología, básicamente pues para generar recordación que cualquier cicatriz previa previa en el donante, pues hay que indagar cuándo, cómo, por qué, cuál fue el hallazgo operatorio por el que hicieron esa cirugía, si fue por cáncer, por trauma, por infección. Esta citis pues la diagnostica hasta el portero, pero finalmente pues cualquier anomalía o anormalidad en el examen físico del donante, ictericia, masas, nódulos, todo eso hay que documentarlo y estudiarlo. Esta situación con los tatuajes y los piercings, pues eso proporciona mucha información. Si son monocrómicos, posiblemente fueron de fabricación, fueron pues hechos en un medio pues muy casero o poco profesional. Si los policrómicos son más profesionales. Los adictos a la heroína suelen ocultar en el sitio del tatuaje los sitios de venopunción crónica con estas drogas recreacionales. Los piercings se comportan muy similar a los tatuajes, entonces en términos generales quedaría contraindicado 6 meses o un año desde la elaboración o retoque del tatuaje. Población heterosexual con tatuajes de estas localizaciones en zona glútea, en zona genital, pues es importante preguntar si no es un hombre que tenga sexo con otros hombres, porque eso le mete mayor riesgo para contraer infecciones como virus de inmunodeficiencia humana y de nuevo pues la historia de viajes que haya tenido el donante. Los laboratorios que en términos generales se solicitan, pues es un hemolucograma completo, pruebas de coagulación, siempre hay que clasificar a los donantes y hay que estudiar pues toda la química sanguínea completa, glicemia, hemograma, función renal, función hepática, hay que estudiar toda la función cardíaca, CPK, troponinas, la función pancreática, citoquímico de orina, gasometría arterial y si dispone de hemocultivos y urocultivos, excelente y cultivo de secreciones. Obviamente pues hay que solicitar estudio de rayos X de tórax, la ecografía, electrocardiograma y ecografía para estudiar el injerto cardíaco, sobre todo cuando hay evidencia de trauma de tórax, cuando el donante tiene más de 50 años o cuando hay historia de altas dosis de inotrópicos, paro cardíaco o hipertensión. Y obviamente pues realizar una eco abdominal y una broncoscopia si va a ser en este último caso donante de pulmón. Con respecto a las serologías, este es un tema que está sujeto a mucho debate. Los estudios serológicos deben ser hechos en un laboratorio certificado. Es crítica la calidad de la muestra y si es un donante corazón parado, pues hay que obtener la muestra pronto porque entonces se le puede hemolizar. Y si la muestra se hemoliza, pues va a tener un chance muy alto de falsos positivos. Pues la muestra puede estar lipémica o ictérica y estas son aceptables. La muestra hemolizada es la que te mete en el riesgo de falsos positivos y entonces ya pues toca sopesarlo con el respectivo grupo. Existe actualmente pues la tendencia, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa, de meter estas pruebas de NAT, de Nucleic Acid Tests, en la tamización de los donantes potenciales. La idea de estos NATs es que usted con esto puede bajar notoriamente el periodo de ventana inmunológica. Entonces, con una serología estándar, la ventana para HIV está en 22 días y con el NAT la baja a 9. La hepatitis B 44 y la baja a la mitad, 22 días, y la hepatitis C la baja de 66 a 7 días. Sin embargo, más allá de que sean pruebas diagnósticas, es un conjunto de información la que uno obtiene de un donante, entonces hay que establecer una muy buena historia personal, social y sexual. Si uno disminuye el grupo poblacional con el factor de riesgo, pues va a bajar el chance de que a la hora de hacer la prueba diagnóstica le vaya a aparecer un resultado positivo. Entonces, en síntesis, pues esto es más a manera informativa, porque en el caso de los donantes de órganos, en este momento en el país, no se solicitan estudios de NAT. Los bancos de tejidos sí los solicitan, pero es un test que usted lo manda la muestra hoy y va a tener el resultado a la semana, entonces no es práctico, al menos en nuestro contexto, la solicitud de este tipo de estudios. Este concepto de dilución sí que es importante porque este es el que más reto nos mete a la hora de evaluar el donante. Muchos de los donantes recibieron líquidos endovenosos y sangre en el momento del ingreso hospitalario y es una causa de falsos negativos.
si uno se enfrenta a un donante al cual después de aplicarle un algoritmo que les voy a mostrar y encuentra que está muy diluido, la única solución para salvar ese caso, para poderlo obtener como donante, es obtener una muestra pretransfusión o aplicar un algoritmo matemático que es pues, publicado por la FDA, que en términos generales lo que hace es hacerle un cálculo al volumen sanguíneo y al volumen plasmático del sujeto. Entonces dividir o multiplicar, pues ya cada quien verá cuál fórmula se aprende más fácil, el peso del donante potencial para hacer el cálculo de ese volumen plasmático y volumen sanguíneo. Y si a la hora de sumar el volumen total infundido de sangre, de glóbulos rojos, de plaquetas, de coloides en las últimas 48 horas, más el de cristaloides en las últimas 2 horas antes de obtener la muestra o de la defunción, pues si le da muy diluido, se acepta el donante. Y si no, pues simplemente se contraindica en caso de que no pueda obtener la muestra. De esta manera, la conferencia queda disponible en el aula virtual. Si quieren, después se detienen más en esto o hacemos ejercicios y ampliamos pues la información sobre cómo se hace este cálculo, pero es un trabajo que es básicamente a cargo del coordinador de trasplantes. La idea con esto es que cualquier sujeto que haya tenido un sangrado profuso y que fuera eso le hayan infundido más de 2 litros de cristaloides o más de 2 litros de hemoderivados o de coloides en los últimos 2 días, hay que sospechar de una ilusión y tienen inconveniente de que como se bajan los niveles de anticuerpos circulantes y fuera de eso usted le mete mucho volumen, los anticuerpos de las pruebas diagnósticas de las serologías que usted le está corriendo al donante van a caer muy posiblemente por debajo de los límites de detección de la prueba diagnóstica, entonces le va a dar un falso negativo y esta situación pues la detectó el CDC de Atlanta hace unos años con un donante que tuvieron ahí en los Estados Unidos. Actualmente pues se solicitan en términos generales para las serologías HIV, antígeno de superficie de la hepatitis B, core de la hepatitis B, el caso de que un donante salga positivo para hepatitis B, perfectamente se pueden utilizar esos órganos en un receptor que esté vacunado o que haya padecido la enfermedad, anticuerpos contra ese virus de la hepatitis B y anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Otras pruebas que también se solicitan son citomegalovirus, serología, prueba para Epstein-Barr, toxoplasma, Chagas, HTLV y malaria. En el caso de los donantes de tejidos, como se les mencioné, la única diferencia es que se solicitan los estudios de ácidos nucleicos, pero eso le dan más tiempo pues para poderlos solicitar. Un concepto que se empezó a acuñar hace alrededor de 15 años son los donantes de criterios expandidos. Estos donantes, por definición, son aquellos, el donante ideal es el que no cae en esta categoría, es decir, un donante joven que fallece por trauma, que no tiene ascensos en las cifras de creatinina, o el de expandidos es el donante que es de más de 60 años, que tiene antecedentes de hipertensión arterial o enfermedad cerebrovascular y que una de estas fue causa de la muerte y que la creatinina al final del rescate está por encima de 1.5 miligramos de decilitro. El cuento con estos donantes es que son injertos con alto riesgo de alteración en la función, cuenta mucho pues, influyen mucho en la calidad del órgano, es importante evaluar si el hígado está esteatóxico o no lo está y entonces ya le toca pues, además de la evaluación macroscópica que haga el cirujano en el transoperatorio, en el momento del rescate, pues muchas veces solicitar biopsia, riñones con antecedentes de hipertensión y diabetes, ya lo vimos, pueden ser perfectamente utilizables, pero ya les tocaría considerar si le hacen biopsia o no, o no si tengan algún tipo de alteración fisiológica porque tuvieron altas dosis de inotrópicos o un tiempo de isquemia frío prolongado, o donantes que tengan alto riesgo de transmisión de infecciones o de cáncer, también se consideran pues, donantes con alto riesgo. Cada uno de estos últimos temas de lo que les hablaba, el donante de criterios expandidos o la evaluación en particular de cada órgano, de cuáles sí se aceptan, cuáles no, o cuáles son los criterios, las contraindicaciones absolutas para el pulmón, para el hígado, para el riñón, eso se conoce como criterios de selección de donantes y son un tema de una sola conferencia. En síntesis, la detección es el primer paso en el proceso de donación
es causa de pérdida en alrededor del 40% de los donantes, o sea que es clave para aumentar el número de donantes una detección activa, juiciosa, respetuosa, diplomática en las diferentes salas donde estemos pues trabajando. Es un proceso que exige pues responsabilidad y compromiso del coordinador de trasplantes y la colaboración del intensivista. Se requiere entrenamiento y pericia para hacer esta tarea. Todos los donantes también pueden ser de tejidos y de todas maneras esto pues nos ayuda a evitar el riesgo de transmisión de enfermedades sin sacrificar órganos válidos para trasplantar.